a que me pida admisión. Hola, Feli. A ver, Macas Muñecas con diseño me está solicitando admisión. Qué gracioso. Vamos a esperar a Esteban. A ver. 2 personas más se unieron. Vamos a esperar. Todavía no lo veo a Esteban. Gracias. Es raro que me hablen y yo no escuchar a nadie. Así que en cuanto Esteban se una, que me pida admisión. Yo le mandé toda una explicación, pobre hombre. A ver si está. Mientras ustedes se van uniendo, yo estoy esperando, lo tengo en simultáneo a Esteban en mi compu, en el WhatsApp web para ver si me pide admisión para que nos podamos unir. Esta parte siempre es un poco compleja, sobre todo después queda grabado y la gente tarda en que aparezca el personaje importante que no soy yo. Sí, la verdad que es un lujo tenerlo con nosotros. Esperamos que nos podamos unir. Ahí le voy a pedir que me pida admisión, a ver. Me pedí solicitud, le voy a preguntar, a ver, esperen. Solicitud. Vamos a seguir esperando un poquitito. Para Esteban son las 10 de la noche. Él está en Oxford. Así que vamos a esperar. Bueno, si así decís, gracias, Vale. Yo siempre temo, esta parte es... Lo que quiero es escucharlo a él. Ahí está Esteban. Hola, Esteban. Ahí lo estoy viendo. A ver si ahora cuando te pida, te aparezca el cartelito de pedir mi admisión. Sí, ahí lo vimos. Ahí apareció. Esteban, el público te aclama. Ahí está, muy bien. Creo que lo vamos a lograr. A ver, ya somos 40. Ahí está. Hola, Esteban. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a bajar un poquito esto. Estás como muy Muy abajo. bien. Ahí está. Ahí está mejor. Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Así que si todos nos dicen que se escucha bien, te quiero agradecer un montón que me hayas dicho que sí a esta entrevista. Para mí es un honor y un lujo tenerte enfrente. ¿Cómo no decirte que sí con lo insistente que fuiste? Sí, soy insistidora como perro de sulky, me dicen por ahí. Lo que yo le decía un poco hoy a nuestra audiencia, eh, contando en el posteo que hice en mi cuenta personal y después en el de la revista el otro día, es que verdaderamente yo quedé hipnotizada con la entrevista que te hizo Longobardi en CNN hace un tiempito, y a partir de Sí. ahí miré todas las entrevistas que te han hecho eh, en varios medios, así que para mí es un honor poder charlar con vos. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por unirse y esperemos, vamos a pasar una hermosa hora. Vamos a pasar una hermosa hora y yo quiero arrancar enseguida, si vos me das permiso, para presentarte brevemente, porque ya somos 69, se siguen uniendo. Después esto va a quedar grabado. Esteban está en Oxford y yo no quiero perder tiempo. Así que voy a arrancar ya. Voy a hacer una breve introducción y después lo voy a dejar hablar a él, porque acá el protagonista es él. Eh, Esteban, para los que no lo conocen, Esteban Sichelo Hafner, así se pronuncia, espero que lo haya dicho bien. Eh, Tiene una historia de superación que es increíble, una infancia que no fue fácil, que yo no la voy a resumir porque quiero que la cuente un poco él, pero que a mí me resultó sumamente inspiradora y que estoy segura que a los que nos van a oír hoy también les va a resultar de esa manera. Él nació en Córdoba, en La Falda, pero se mudó a Buenos Aires cuando tenía 7 años con su madre y su hermano, y ya a los 9 años tuvo su primer trabajo. Eh, Vivió en una extrema pobreza y cuando digo extrema, fue muy extrema, ya lo va a contar él, pero eso no le impidió ni soñar ni cumplir esos sueños. Y en alguna de las entrevistas que yo escuché,
Esteban dice que cuando uno sueña despierto, ese sueño se convierte en un objetivo. Así que para mí es como que su historia fue un rejunte de muchos objetivos, algunos más grandes que otros, que fue cumpliendo. Un ejemplo de perseverancia, de superación, de esfuerzo. Terminó el secundario y se fue a Israel. Y allí estudió su primera carrera. Después hizo 4 carreras más en las universidades de Oxford y de Salamanca. Viajó a 82 países, habla 7 idiomas y hoy es docente y director de programas especiales en la Universidad de Oxford. Después él va a hablar un poquito de eso, pero para él Oxford es un sueño de un gran sueño, y que llegó con muchísimo esfuerzo. Otra frase que me quedó tuya, que decís en varias de tus entrevistas, es, sin sacrificio no hay beneficio. Así que en esta niñez de grandes privaciones, también puedo decir que es una niñez cargada de grandes anécdotas y quiero escucharte porque son muy entretenidas. Y estoy convencida que sos de esos ejemplos a seguir porque fuiste artífice de la vida que llevas hoy, basándote en no quedarte con eso que te tocó, ni nacer donde, porque uno no elige nacer donde nacemos, pero sí elige qué hacer con eso, qué camino seguir, qué decisiones tomar. Así que mi consejo es que se queden hasta el final, no se vayan. Esteban hipnotiza, además de la profundidad de su testimonio, es sumamente divertido. Yo la pasé mal al principio porque él era muy serio, después me hizo un par de chistes diciéndome que no sabía de qué entrevista yo le estaba hablando, cuando faltaban 40 minutos para que nos juntemos. Así que yo creo que Netflix debería estar atento a tu vida, lo digo de verdad. La primera parte de todo lo que yo leí sobre él está escrita en un libro muy tierno, muy lindo, que les recomiendo, que se llama Las llaves de Raquel, que yo lo compré por Amazon y lo leí en una Kindle, pero está en Mercado Libre, lo he visto también. Es un libro narrado bajo la mirada de un niño, ¿no? Y seguro que después de escucharte hoy, los que te escuchen van a opinar lo mismo que yo, que necesitamos leer la segunda parte de esta historia, para conocerte y leer lo que sueña y piensa este Esteban más adulto ya, ¿no? Dentro y fuera del aula. Así que bueno, Esteban, te dejo hablar a vos. Espero haber dado alguna idea, aunque sea breve, de quién sos. Y mi primera pregunta es, ¿por qué Oxford para vos es un sueño dentro de un sueño? Gracias, Rosario, por esta invitación. Gracias a la revista Tigris y a todos ustedes que dedicaron su tiempo para estar aquí presentes. ¿Por qué Oxford es un sueño dentro de un sueño? Bueno, quienes conocerán Oxford se dan cuenta que no estoy exagerando. Dentro de las universidades del mundo hay 2 que siempre sobresalen, que son Cambridge, innombrable, y Oxford. Oxford y Cambridge es como Pepsi y Coca-Cola, pero esto es Coca-Cola. Es Harry Potter a diario, es una ciudad pequeña, una universidad quizás una de las más prestigiosas del mundo. En las últimas mediciones académicas sale entre las primeras 5, la primera realmente en el 2019. Entonces, es para quien le gusta la academia, es un sueño dentro de un sueño, es una burbuja dentro del mundo académico. Tienen que venir a Oxford cuando vengan a Inglaterra. Ay, qué ganas. Esteban, tu infancia fue pobre, fue de grandes privaciones. Te escuché por ahí decir que también esa pobreza paradójicamente fue tu mayor riqueza. Y en un momento de tu libro narrás como diciendo que aceptás ser pobre de dinero, pero que te rehusás a ser pobre de palabras, ¿no? Eh, y ahí me divierte por ahí arrancar un poco para que introduzcas a la gente cómo fue tu infancia y qué papel jugó tu gallina Zulema en esto de poder aprender idiomas, ¿no? Porque ya que estamos así, empezamos a entretener, después vamos a ir a temas un poco más profundos, pero me parece que es una buena anécdota para que la gente sepa un poquito con quién estoy hablando. Felicitaciones, porque veo que hiciste buena investigación. Si sabes que existió una gallina y que se llamaba Zulema, hiciste buena investigación. Yo nací en Córdoba, en las sierras de Córdoba, en La Falda. Quienes conocerán las sierras saben que es un lugar hermosísimo. Y ahí me crié, bueno, a decir verdad, me crié en la cumbre, en una familia normal. Papá, mamá, vivíamos en una casa bien, a 2 aguas, enfrente de la Plaza Central, la Plaza 25 de Mayo, y todo andaba bien. Mis padres habían sido amigos.
y mi madre quedó embarazada cuando tuvo 15 años de mi hermano y bueno, se casaron y esa relación no funcionó, empezaron a tirarse los platos por la cabeza y bueno, cuando yo tenía 7 años ya todo explotó. Y era una época en la que en Argentina no había divorcio. Claro. La separación estaba mal vista. Entonces mi madre empacó todo y nos fuimos a Buenos Aires, al conurbano bonaerense. Y allí fuimos a un terreno donde mi abuela, la madre de mi madre, mi abuela, había construido un galponcito, lo compraba en cuotas el terreno. Y ahí nos fuimos a vivir. Era un ranchito, era un cuadrado con piso de tierra, techo de chapa, sin electricidad, el baño era un agujero en el fondo. Mi padre se olvidó de nosotros totalmente, toda la vida, y no había en ese tiempo una ley que obligue al padre, como hay ahora, pasar mensualidad a su esposa. Y mi madre, y para llovido mojado, un borracho que conducía borracho por la avenida Márquez frente al hipódromo de San Isidro, atropella a mi abuela Raquel y la mata. Y mi abuela Raquel tenía un hijo que es mi tío, y la edad de mi tío es la misma edad que mi hermano, o sea, mi abuela y mi madre fueron madres a la misma vez. Entonces no había más familia, quedó mi madre con 3 críos viviendo en un rancho. Mi madre se puso a trabajar de limpieza, era una argentina muy, muy difícil. Yo comencé a trabajar a mis 9 años de edad, trabajaba en un almacén, limpiaba, envolvía huevos en papel de diario, comía un sándwich y me iba a la escuela de guardapolvo blanco. Y así crecí, fue muy difícil la infancia, sobre todo porque hubo un paso de vivir en Córdoba relativamente bien a vivir una vida llena de obstáculos que duró no solamente el resto de mi infancia, sino que toda mi adolescencia. Yo terminé el secundario nocturno y siempre trabajé y estudié. Entonces fue muy, muy, muy difícil, fueron años difíciles, pero bien dijiste, Rosario, yo creo que hoy esa pobreza de antaño se convirtió en mi mayor riqueza. ¿Qué pasó cómo hiciste para aprender inglés? Vos te habías puesto Bueno, como objetivo aprender idiomas y ahí es donde quiero que cuentes lo de la gallina. en casa éramos pobres, yo pasé hambre. Recuerdo irme a dormir sin comer o comer pan duro con moho mojado en té. Era muy, muy difícil. Mi madre estaba sola, no tenía más familia y totalmente olvidada por mi padre. Era muy, muy difícil. Pero, y lo peor de todo era el agua. No teníamos agua en casa, ¿no? Había que acarrearla como de 150 metros. Yo me cruzaba un palo en los hombros y con los baldes, yo soy menudito, era mucho más menudito antes, entonces costaba mucho acarrear el agua a casa. Era muy difícil estar limpio, yo siempre andaba piojoso, sucio. Bueno, era muy difícil. Pero una amiga de mi madre le dijo que en una villa miseria de Granburg, Sí. conocerán, había una mujer que quería regalar una bomba de agua. Esas bombas de agua son esas bombas de hierro macizo, Ujú. que se hace una perforación en la tierra y se jalea. La gente joven quizás no sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, las fuimos a buscar en el tren, el diésel de Boulogne hasta Granburg, y mi madre con el tiempo la logró instalar. Y ahí viene a colación la gallina Zulema. Entonces, una vez que logró instalar esa bomba, y yo me colgaba es una manija así, la jalaba, ¿no? Para que salga el agua, mi madre me salpicaba la cara con mucho amor, y me dijo, Estebancito, yo chapoteaba en el barro, estaba muy feliz, me dijo, Estebancito, se nos acabaron nuestros problemas. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué problemas? ¿Cómo se nos acabaron los problemas? Me dice, ahora no nos va a faltar nada para comer. Yo, ¿cómo? Tenemos agua, tenemos tierra, vamos a sembrar. Y empezamos a sembrar zapallitos, zapallos, tomates, cebolla, que era muy rápido, cañas de azúcar que tardaban en crecer 3 meses. A mí me encantaban hasta cactus, sembré cactus de tuna. Y vinieron las gallinas. Y la gallina Zulema para mí fue mi maestra. Era bastante gallina y tenía muchos novios, ¿no? Entonces se la pasaba poniendo huevos. Y ya le había tomado el gustito yo a las lenguas. No había inglés en la escuela, yo iba a una escuela de guardapolvo blanco, no existía el inglés en la escuela.
no es como ahora. Pero no sé, le había tomado gusto a las lenguas. No sé por qué. Creo que se debe a que en casa había un libro de Albert Camus en francés. No sabemos si mi abuela Raquel sabría francés o no, no lo sabemos. Pero bueno, yo hacía que leía y tomé gustito a las lenguas, ¿no? Hacía como que hablaba francés. Yo aprendí a leer los 4 años y medio, ¿no? Esa fue mi mayor herramienta en la vida. Y después digo, bueno, tengo que aprender inglés. Y ahí viene su lema. Había una vecina, muy mala era esta, se llamaba Fernanda Fernández. Y tenía un tocadisco y long plays, esos cursos de inglés. No sé si saben todos habrá gente joven. Long plays son unos discos grandes, negros, de vinilo. Negros, sí. Y era un curso de inglés, y tenía electricidad. Y yo me desesperaba por escuchar los discos de inglés para aprender. Entonces esta me cambiaba una lección de su curso de inglés por un huevo de Zulema. Y claro, yo le robaba los huevos a Zulema lo más que podía porque quería escuchar las lecciones. Claro. Y así aprendí inglés. Fue muy, muy difícil. A medida que más aprendía, más fácil me era conseguir mejores trabajos a lo largo de toda mi vida. Y Esteban, vos decías que cuando hablas de este tema de la lectura, que eras ávido de leer, dijiste que le debes bastante a la Panamericana, porque cuando instalaron la luz podías leer, porque no tenías electricidad en tu casa y leías bajo el puente Blanco Encalada. Y vas nombrando, después un poquito más adelante vas a contar un poco de tu vida, pero vas nombrando varias personalidades a las que vos conociste, y en un momento citás a Borges, ¿no? Que decís que siempre le gustaba provocar con el uso de la lengua. ¿Vos crees que las palabras tienen poder? Muchísimo, Rosario, muchísimo. Somos lo que hablamos. Ustedes que están ahí escuchando, si hablan de una forma... Mira, justo estaba leyendo un libro aquí que se llama Simple Words. Somos lo que hablamos. Si una persona usa palabras negativas, desarrolla una actitud hacia la vida negativa. Si usa palabras positivas, crea un mecanismo mental positivo. Somos lo que hablamos. Las palabras nos definen. Y yo me rehusaba, era pobre material, eso era evidente, pero yo me rehusaba a ser pobre de palabras. Había juntado cables en la Panamericana que mencionaste, lo quemaba los cables, que hacía un humo terrible, y vendía el cobre por peso, y con eso me compré un diccionario Aristos, inglés, español. Pero ¿cuál era mi meta? En mi ignorancia de niño, era aprenderme todas las palabras del diccionario, y lo leí de tapa a tapa. Yo leí un diccionario Aristos, que todavía lo tengo, de tapa a tapa. Yo me rehusaba a ser pobre de palabras. ¿Qué estudia un filólogo, Esteban? Porque Esteban es filólogo. Un filólogo estudia el desarrollo y la evolución de las lenguas, de todas las lenguas. Ahora, mi área es lingüística aplicada, Applied Linguistics and Second Language Acquisition, que es ciencia, y mi especialidad es en la adquisición de una primera lengua, de segunda lengua, corrección, error analysis, corrección de errores, cómo y cuándo enseñar gramática. Es más científico, pero tiene que ver con el aprendizaje de lenguas. Me parece apasionante. Soy de las que se leen los diccionarios también en la mesa de luz, así que me divierte mucho escucharte. Esteban, vos hablas de muchas conquistas en tu libro, te están diciendo un montón de cosas lindas, que sos un genio, que sos un ejemplo para este país, que tu madre te dio todo lo que necesitabas, después te voy a preguntar por tu madre, te están ratificando que somos sujetos de la estructura del lenguaje, pero yo quiero hablar un poco de tus conquistas. Vos dijiste que empezaste a trabajar a los 9 años y en algún momento fuiste cadete, ¿no? ¿Querés contarnos, yo creo, no sé, si vos considerás, Esteban logró subir al obelisco, pocas personas subieron al obelisco, entonces me divierte mucho esa anécdota para si le querés contar a nuestros oyentes cómo es que lograste esta primera conquista. A ver. Ahí te preguntaron la pregunta que vos me pediste que te pregunte después, pero yo ya me la anoto. Ustedes pregunten, le digo a la gente, yo te la voy a preguntar después. Habían pasado como 2 años, tengo que remontarme un poco al background histórico para contar lo del obelisco. Habían pasado como 2 años sin salir del barrio. Para colmo, la escuela
la escuela número 6 a la que yo iba quedaba en la esquina de casa, a 200 metros. Entonces, no había salido. Yo no conocía más que el barrio y a veces, como teníamos que juntar leña para calentar el agua, no teníamos, y cocinábamos en un brasero, que era un agujero en el piso, había que juntar leña porque el carbón costaba. Entonces, lo máximo que me iba era quizás hasta el puente de Tompkinson, por ahí en la Panamericana. Entonces, habían pasado como 2 años sin salir del barrio. Y la escuela organizó un viaje al centro, a la capital federal, a Buenos Aires. Y bueno, yo iba feliz, sentado en el primer asiento del colectivo. Yo era petizo, como dije, sigo siéndolo. Entonces siempre iba adelante. Y estaba sentado cerca de la directora. Y bueno, cuando el ómnibus entra por la Avenida Libertador, va por la Avenida Libertador y dobla en la 9 de julio, lo primero que se ve es el obelisco. Y yo lo que hago, me paro así emocionado, ¿no? Me quedo hecho una estatua y digo, ¡el obelisco! Claro, para mí era algo, qué sé yo, la primera vez que lo veía, entonces me quedé petrificado. Y la directora, que era muy poco pedagoga, me dice, nene, con un vozarrón que tenía, porque fumaba mucho dentro del aula y fuera del aula, entonces era todo el ómnibus la escuchó. Nene, sentate, tus padres nunca te trajeron al centro, y me dijo, me hizo sentir cateto, ignorante. Adelante de todos los chicos, me dio muchísima vergüenza. Y encima siguió, dijo, si solamente es como a 2 horas o 1 hora del tren Mitre. Mi madre tampoco salía, ella trabajaba de limpieza, se levantaba a las 5 de la mañana. ¿Qué me iba a traer al centro? Ella ni el subte conocía. Entonces me humilló adelante de todos mis compañeros. Y ahí los chicos le dijeron, señora, queremos subir al obelisco, queremos subir al obelisco. Y ella dijo rotundamente, al obelisco no se sube. Y yo ahí todo amedrentado, quizás llorando por dentro, me dije, yo voy a subir. Me lo prometí a mí mismo. Pasa el tiempo, y como bien dijiste, yo era cadete, repartía dentaduras, puentes, coronas, implantes no había en ese tiempo, dientes postizos, por todo Buenos Aires, porque trabajaba para un laboratorio dental. Y como los cadetes, quien fue cadete o quien tenga un cadete, los cadetes no me van a querer. Tienen que saber que los cadetes perdemos mucho el tiempo, porque hacemos los trámites, damos el correo al banco, hacemos todos los trámites y después vagueamos un poco, porque si volvemos al trabajo, a la oficina, nos mandan de nuevo o nos mandan a hacer cosas. Entonces, yo me apuraba a hacer todos los trámites y en realidad ocupaba mi tiempo libre yendo a leer a diferentes librerías de Buenos Aires, en la calle Corrientes y en la calle Florida. Ya tenía identificado todos los libros antes que me echasen, yo sabía, entonces leía un capítulo en un lado hasta que me echaban en el otro. Entonces la única forma de leer, no me sentía libre en las bibliotecas y en las librerías, era yo. Entonces, pero también ocupaba ese tiempo para pedir un permiso para subir al obelisco. Entonces fui a diferentes dependencias de la Municipalidad de Buenos Aires, a monumentos históricos, me sacaban carpiendo ahí en la Avenida de Mayo, a donde está el edificio Paz, o el edificio de la prensa, y a diferentes dependencias. En todos lados, en algunos lugares ni siquiera a la puerta entraba, me sacaban carpiendo, claro. Les decía, quiero un permiso para subir al obelisco, me decían, es un chiste. Bueno, eran muy malos en Buenos Aires la gente que trabajaba en la municipalidad. Pero yo insistí, esto pasa el tiempo, ¿no? Fue un sueño que comenzó a germinar y se convirtió en una obsesión dentro de mí. Claro. Hasta que doy con la Secretaría de Parques y Paseos cerca del planetario, y ahí me recibe el director, se llamaba González, un tipo muy simpático. Y me dice, ¿por qué querés subir al obelisco? Y yo le dije, bueno, yo quiero subir al obelisco para ver la ciudad. No le dije que era porque me habían humillado, porque si le decía la verdad, quizás él me hubiese mandado un psicólogo, ¿no? Entonces me dijo, mira, el obelisco es mío, pertenece a mi jurisdicción. Yo te dejaría subir, pero no tengo las llaves. Esta es la Argentina de aquel entonces. No sé si difiere mucho, pero ¿quién estaba a cargo del obelisco? No tenía las llaves del obelisco. Le digo, ¿usted me dejaría subir? Claro que te dejaría, pero no tengo las llaves. Da la casualidad que a los pocos días me mandan a pagar unas cuentas patentes ahí en el Banco Ciudad. Y en ese tiempo había que hacer unas colas enormes en los bancos de Buenos Aires. Ahora mi madre me cuenta que hay que seguir
haciendo colas los días de la jubilación. Bueno, entonces había que ir muy temprano. Entonces yo voy temprano a hacer esa cola enorme y cuando voy por la Plaza de la República veo a un hombre que estaba barriendo la plaza con una camioneta. Y le digo, dígame, ¿quién tiene las llaves del obelisco? Él me mira así, era un señor, por el acento seguramente que era boliviano, porque tengo un amigo boliviano que lo reconocía así al tiro, y me dice, yo no sé, habla con el ingeniero Becerra, él sabía algo. Me dijo, ingeniero Becerra, le tomé el número de teléfono que estaba en la camioneta, en la puerta de la camioneta, que era Manliva o Cliva, Mantenga Limpia Buenos Aires, no sé. Tomé el número y hice que llamasen por teléfono a este tal ingeniero Becerra. Cuando fue mi prima que llamó, entonces una vez que lo tuvo ingeniero Becerra, le van a hablar de la Municipalidad de Buenos Aires, le dijo ella. Entonces yo simplemente me pasó el tubo y dije, hola, y el tipo me dice, Rosario, y gente de la revista Tigris, me dice, yo sé por qué usted me está llamando, usted quiere las llaves del obelisco. A mí casi se me cae el tubo. Los teléfonos tenían tubo antes, ahora son así. Entonces, y seguía hablando, tenía un cargo de conciencia este tipo. Entonces dice, yo como ingeniero tenía a cargo la construcción de la gran tarima en el obelisco cuando el Papa vino a Buenos Aires, y luego la curia, pedí la llave, pero la curia cambió el lugar de la gran misa al monumento a los españoles y me quedé las llaves. Años se había quedado con las llaves del obelisco este tipo. Entonces me dice, ya mismo se la mando con un cadete. Y le digo, no, yo le mando a mi cadete. Es lo único que dije, no, yo le mando a mi cadete. Y fui a la calle. Fuiste vos. Pacheco de Melo, y me dan un sobre papel madera que decía Municipalidad de Buenos Aires, lo palpo así, y que era las llaves del obelisco. Una llave enorme, como de 12 centímetros, fuerte, tipo serreta. La puerta del obelisco era blindada. Claro. Era muy difícil abrir esa puerta. Blindada, con una cerradura muy, muy, muy rara. Por eso no podían entrar al obelisco. Romper la puerta costaba mucho dinero. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, subo, no subo, subo, no subo, como vos dijiste. Yo quería conquistar al obelisco, era una deuda, era un sueño. Y tuve miedo de tener líos con la policía, y lo que hice, me la colgué la llave del obelisco con una piola al cuello, 5 días la tuve, y dije, no, tengo que decidir. Y me fui a ver a este hombre bonachón de Parques y Paseos, el director. Cuando me ve, dice, otra vez sopa, habrá dicho, qué sé yo. De vuelta. Le pongo las llaves del obelisco sobre el escritorio, la mira y dice, ¿qué? No entiendo, ¿cómo está? Y le cuento lo que le conté a todos ustedes. Se mataba de risa. Me dijo, la ciudad de Buenos Aires te tiene que reconocer como ciudadano ilustre, porque nos ahorraste plata, íbamos a romper la puerta. Cuando quieras, organizá el día y subís al obelisco. Y organicé un día de agosto, que hacía frío pero estaba soleado, y con un grupo de otros 11 chicos, compañeros de la escuela nocturna, ¿no? Que creían en mí y otros que se reían, y subí al obelisco. Ese día fue muy emocionante, Rosario, porque primero fue doloroso. Yo no tuve zapatos nuevos hasta mis 15 años, ¿no? Era un sueño también tener un par de zapatos, y como digo siempre en el libro, yo soñaba ser el primero en poner los pies dentro de los zapatos. Estrenarlos. Estrenarlos. Eran de la basura o eran regalados. Entonces me fui al obelisco con alpargatas, con suela de yute. No sé si saben lo que es. Suela de yute es... Sí, sí, sí. Bueno, si no lo buscan en el diccionario. Sí. Sí. Acá te entonces, si invitaste a la directora a subir con vos. No, pero me acordé de ella en la cima. Entonces, y mientras subía, el obelisco es un túnel por dentro, vertical, oscuro, un hollín y escalera bombero, ¿no? Y a medida que subía me dolía la planta de los pies, porque los pies tenían que apoyar en esos hierros así cruzados. Y a medida que avanzaba, sentía que conquistaba. Y una vez que llegué a la cima, yo lloré. Lloré de alegría porque yo me dije, si logro conquistar el obelisco, voy a poder conquistar los sueños que vendrán después del obelisco. Y ahí arriba, en la parte interna, en la cara este del obelisco, escribí un grafiti que dice, hace falta aprender mucho para comprender que lo único que hay que aprender es a comprender. Porque nadie me entendía por qué quería subir yo al obelisco. Y yo quería subir al obelisco, no para ver la vista de Buenos Aires, sino para
porque me habían humillado. Entonces le agradezco a esta directora que me humilló. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esto? Que no hay que humillar a nadie. Si tenemos que llamarle la atención a alguien, a un empleado, a un hijo, a un amigo, a un estudiante, hagámoslo en silencio, sin que nadie escuche más que esa persona. Y cuando digamos algo positivo de alguien, hagamos el mayor ruido posible, porque eso motiva y hace milagros. Yo le agradezco a esta directora que fue tan bruta, porque gracias a ella puse en práctica las conquistas. Esteban, y acá cuando hablas de tu rol de profesor, ¿no? Recién te referiste a eso. En tu libro hay una frase que a mí me llamó mucho la atención cuando te recordabas a tu abuela Raquel, que como bien dijiste murió cuando vos eras chiquito. Te están diciendo unas cosas espectaculares, que es muy motivador escucharte, que gracias, que es para una película, o sea que me dan la derecha. Yo dije que Netflix tendría que estar atento a tu historia porque verdaderamente... Y esta es solo una anécdota, tiene miles y nos queda media hora, así que me voy a apurar. Pero una de las frases que vos dijiste en tu libro, yo fui como haciendo pequeños resaltados y que me enterneció muchísimo, que es, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Y vos sos docente. Y después en otra parte de tu libro también hablas de que la educación, no, en tu libro no, en una entrevista que escuché, decís que la educación más importante no es la formal, sino la que ocurre en casa y que vos decidiste ser profesor para salvar a muchos chicos de sus padres, ¿no? Te estoy viendo muchas cosas que fuiste diciendo. ¿Vos crees que cuando uno ejerce la docencia, también pensando en tu directora, que están diciendo un montón de cosas lindas de tu directora, es importante que uno transmita estos valores mucho más allá de los conceptos académicos? Yo me hice docente porque es la profesión más bonita del mundo, ¿no? Es lo más bonito que hay. Si no hay docentes, no tenemos a Rosario aquí también hablada, no tenemos médicos, no tenemos ingenieros, no tenemos mecánicos, no tenemos panaderos. La docencia es la profesión más noble y tenemos una oportunidad de moldear vidas. Ahora bien, el docente no es el centro de información, no es la fuente del conocimiento. En hebreo se dice muy bien, porque de maestro se dice moré. Moré viene del verbo learot, mostrar, es el que muestra el camino, el que guía al estudiante. Ahora bien, yo creo que el docente, la función principal es justamente mostrar el camino. Y lamentablemente en muchos países, Argentina también, tienen que inculcar valores que es tarea del hogar. Esos valores, los valores del respeto al próximo, al prójimo, los valores del compartir, los de ser benevolente, de respetar al que piensa diferente, al que es diferente, de respetar al adulto. Todo eso tiene que venir del hogar, pero lamentablemente hay muchas carencias en los hogares hoy en día y los maestros tienen que también llenar ese rol, pero no es función del docente. Esa educación de valores creo que es la que viene del hogar, tiene que venir del hogar. Y más hoy, con el tema de la pandemia, ¿no? Que nos dimos cuenta que la escuela está faltando, porque estamos mucho educando en casa, más que antes, ¿no? Esteban, fuiste pobre, pero fuiste libre, fuiste articulando cada uno de estos pequeños triunfos, ¿no? Y en definitiva, a mí lo que me gusta mucho de tu historia es mostrar que tu vida y la de todos consta de pequeñas decisiones. Y hubo una decisión que a mí me llamó mucho la atención, que me gustaría que vos la cuentes, cuando estabas buscando una vez trabajo en un tren y Germán, ¿cómo era el apellido? González Chiappe, lo anoté. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó con él y qué te dio a vos y que vos, lo que yo te escribí hoy, ¿no? Que te dije que me impresionó que no hubieras huido con eso y sino que te hubieras quedado. Y después te pregunto lo... Wow, bueno, para poner el contexto, mi madre creyó en el amor de nuevo, ¿no? Se enamoró de otro que también equivocado, resultó ser alcohólico, vago y le dio más hijos. Entonces, creyó 3 veces en el amor después de mi padre. Muy naif mi madre. Bueno, pero resulta que éramos más en casa. Entonces era necesario para mí conseguir un trabajo mejor. Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a tomar el tren en San Isidro, me compro un diario muy famoso que hay en Argentina y me siento en el tren a buscar trabajo, los trabajos que iba a haber ese día, ¿no? De cadete, de una tintorería, una pizzería, y marcaba yo ahí sentado, En Martínez se sube un tipo bien trajeado, parecido a Mariano Grondona, ¿quién mencionaste?
y se sienta al lado mío. Y este tipo de reojo empieza a mirar lo que yo estaba haciendo, marcando lugares para ir a buscar trabajo. Y me dice, ¿buscas trabajo? Yo digo, sí. Incluso yo me puse así con el cuerpo para que me molestaba que esté mirando lo que yo hacía. Me dice, yo te puedo dar. Le digo, no hace falta, yo voy a encontrar. Yo era muy hosco, ¿no? Yo era tímido también. Yo era una persona muy tímida. Un adulto me miraba serio y yo lloraba por dentro. Entonces le dije, no lo voy a ir a ver porque voy a encontrar. Eso fue todo. Cuando el tren llegó a Retiro, este tipo saca de su traje una tarjeta, me dice, si no encontrás, vení a verme. Y como no encontré, me rebotaron en todos lados y tenía un hambre, era como las 3 de la tarde, no había comido nada, lo fui a ver. Las tripas me hacían ruido. No sé si ustedes pasaron hambre alguna vez, pero es feo tener hambre. Hambre y sed es peor. Bueno, entonces fui a esa dirección que tenía en la tarjeta, que era Avenida Belgrano, al 1200. Y entro y me presento, muestro la tarjeta, la secretaria, que se llamaba Gabriela Oliva, me dice, ve la tarjeta, que era el director, le digo, necesito hablar con este hombre, me hace pasar, era un lugar enorme, con muchos escritorios, ahí haciendo planos, toda la gente trabajaba, y me lleva a la oficina del director, que era como una pecera, toda de vidrio. Y el tipo estaba hablando por teléfono, y me ve entrar, estaba hablando por teléfono en alemán. Me ve entrar, y ata cabos, no me saluda ni nada, me sonríe, ata cabos y saca del escritorio un billete de 1.000.000 de pesos y me lo da. Y me dice, anda a buscar cambio. Él no sabía mi nombre, no sabía mi dirección, no sabía absolutamente nada de mí. Entonces yo fui a buscar cambio, me costó. Fui a una farmacia, a una panadería, también me echaban flea, esto no es un banco, al final conseguí el cambio, 10 billetes de 100.000 pesos, eran beige, color beige. Claro, los chicos que escuchan esto dicen, ¿este tipo de qué habla? 1.000.000 de pesos. Sí, Argentina ya conoció la inflación y la devaluación monetaria antes también. Bueno, y entonces le llevo el 1.000.000 de pesos a este hombre y se los doy en la mano y los guarda sin contar. Los puso en el cajón. Y ahí empieza el pregunteo, ¿no? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Y yo digo, tengo 15 años y medio. Y ¿estudiás? Le dije, no, yo no estudiaba, yo dejé la escuela. Entonces me dice, bueno, yo te voy a dar trabajo aquí, pero la condición es que estudies. Y bueno, la solución fue estudiar en el secundario nocturno. ¿Qué aprendemos de esto? No sé, muchas cosas aprendemos. Quizás la confianza. Hay mucha gente que tiene miedo de confiar en otro. Y yo creo que tenemos que juzgar a los seres humanos positivamente. Si hay una balanza, siempre inclinarla del lado positivo. Y este señor, don Germán González Quiape, era el fundador y director de una empresa, Festo Pneumatic, que ahora está en Martínez, cerca de Unicenter. Y él, gracias a este trabajo que fue fantástico, aprendí muchísimo, y gracias a su imposición de terminar el secundario, le tomé más el gusto a seguir estudiando. A mí me pareció una maravilla porque de alguna manera esta decisión que vos tomaste de no salir corriendo para comprarte algo, para calmar tu hambre con ese billete, de alguna manera determinó, ¿no? el camino que recorrerías después, que fue trabajar ahí. Y también me gusta resaltar el tema de que sin confianza no hay oportunidades, así que hay que aprovechar cuando confían en nosotros. Eso realmente que te aplaudo. Recién alguien te saludó de Las Leñas, diciendo que te conoce de Las Leñas, y entonces me gusta pasar sí, o sea que evidentemente, porque después si querés contar un poquito cómo es que entraste a trabajar en el mundo hotelero, y pasaste de un hotel acá en Buenos Aires al Sheraton, del Sheraton te fuiste a Las Leñas, cuando inauguró Las Leñas, y te suspendieron por un tropiezo, ¿no? Y cuando te reincorporaron, esto es todo en el libro de Esteban que se llama Las llaves de Raquel, Raquel era su abuela, se llama igual que la mía, así que ahí lo tiene, yo lo tengo en la Kindle, se los recomiendo un montón. O en inglés, lo pueden ver en inglés también, Rachel's Key. Ya está en inglés, bueno, para el que quiera lo puede leer en inglés. Vos dijiste que cuando volviste, te reincorporaron, aprendiste que te hubiera gustado que toda la gente juzgue a las personas no por sus tropiezos, sino por las veces que se levanta. ¿Vos juzgás con esa vara hoy? Totalmente,
A diario, a diario. Por ejemplo, yo soy docente aquí en la Universidad de Oxford. Me gusta que mis estudiantes pasen exámenes, pero me gusta mucho más los que no pasaron los exámenes y se vuelven a presentar. Porque se cayeron, no pasaron, fracasaron y se levantaron. Y vienen con la frente en alta cuando aprueban el examen. Entonces tiene un valor muy, muy significativo. Creo que uno aprende de los fracasos. Los fracasos no hay que esconderlos. Los fracasos nos ayudan a ser mejor, a capitalizar. Tenemos que capitalizar en los fracasos que se nos presentan en la vida. Sin duda. Esteban, Esteban conoció a Frank Sinatra, a Borges, a Maradona, cantantes, varios, porque estaba en el Sheraton en la época en que se hacían muchos recitales acá. Me gustó tu técnica esta de decir cómo hago para encarar a determinadas personas o para conseguir un trabajo o para llegar a un objetivo, imaginándolos en la vida diaria, en su rutina, porque según Esteban no hay personas importantes, sino que hay personas influyentes, ¿no? Wow. Eso dijiste, me encantó. Referentes o influyentes, dijiste. Ahora, ¿querés contar cómo es que cómo lo conociste a Maradona y cómo es que lo terminaste llevando al centro de estudiantes de la Universidad de Oxford? Como bien dijiste, yo trabajaba en la hotelería, gracias a las lenguas, y uno de los trabajos que tenía era el Hotel El Conquistador, en la calle Suipacha, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Y da la casualidad que Boca Juniors escoge ese hotel para que el equipo de Boca se concentre para los partidos de fin de semana para la Liga de Fútbol, que dura 6 meses en Argentina. Teníamos prohibido nosotros hablar con los jugadores de fútbol, pero para mí Maradona era mi ídolo. ¿Por qué? Porque una vez que tuvimos electricidad en casa, llegó una televisión que se la regalaron a mi mamá de un sindicato, era destartalada, blanco y negro, había que pegarle para que funcione. Ahí los chicos tampoco entienden de qué estoy hablando, pegarle a la televisión. Sí, las televisiones tenían unas válvulas y había que darle unos chirlitos porque se aflojaban las válvulas para que puedas ver la imagen, era terrible. Bueno, entonces vi una entrevista que le hicieron a Maradona cuando él tenía 12 años. Ya era una estrella, pero la entrevista era un documental que se le había hecho Papaleo, un periodista argentino. Entonces le preguntaban, nene, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y Maradona, lagañoso, pobre, de Villa Fiorito, dijo, yo quiero jugar un mundial. Y bueno, y lo logró, porque ya había jugado mundiales. Yo dije, ahí está. Este es mi ídolo. Si él salió, fue pobre como yo, fue piojoso como yo, y logró cumplir su sueño, yo quiero ser el Maradona de la academia. Entonces lo tomé a Maradona como un ejemplo. Y yo sé que hay gente, seguramente que hay gente de los que me están escuchando, que quieren a Maradona y otros que odian a Maradona, que no lo pueden escuchar nombrar. Yo creo que Maradona es un ejemplo para todos. Es un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Estas fueron sus palabras. Maradona no nació Maradona, se hizo Maradona a través del sacrificio, de la perseverancia, de la disciplina. Se levantaba temprano, iba a entrenar con el estómago vacío, revolvía la basura como yo, pero él sacaba aluminio de la basura, lo vendía por peso, me lo contó él en Nueva York, para comprar sus botines. Bueno, entonces, ahí lo conocí en el Hotel Sheraton. Hay un percance muy, muy, muy bonito, no lo voy a contar ahora porque quiero que la gente lea el libro. Pero sí. Es muy interesante. ¿Cómo? No, que haces bien, que no lo cuentes, digo. Hay que generar no, para que lo compres. Un montón de preguntas y me diste solo 1 hora, muy poco. Entonces, teníamos prohibido acercarnos a Maradona, pero pasó un milagrito ahí. Y eso hizo que Maradona y yo desarrollemos una química que perduró solamente los 6 meses de la Liga de Fútbol. Se acabó Maradona en mi vida. Pasa el tiempo, y yo soy aquí estudiante en esta universidad, en la Universidad de Oxford, y militaba en el centro de estudiantes. A diferencia de los centros de estudiantes de Argentina, no son políticos que hacen mucho ruido como todos los grupos políticos en las facultades argentinas. Aquí hacen actividades extracurriculares
para enriquecer la vida del estudiantado. Y claro, y traemos oradores, entre ellos yo traje a Mikhail Gorbachev, el antiguo presidente de la Unión Soviética, a la Madre Teresa, y bueno, y mi idea era traer a mi ídolo, Maradona. Él rechazó la invitación, fue el primero en la historia que rechazó una invitación para dirigirse al estudiantado de los estudiantes de la universidad, al estudiantado de la Universidad de Oxford, pero yo insistí, y lo fui a buscar a Buenos Aires, pasé 3 días con él, y escribimos el discurso, fuimos a Nueva York, y volamos Concorde, 3 horas 17 minutos de Nueva York aquí, a Londres, y dio una charla, que la pueden googlear, Maradona en Oxford, en la que se puso a un público antagónico, porque se acordaban cuando Maradona le mojó la oreja a los ingleses con la mano de Dios y tantas tensiones futbolísticas, se puso a un público antagónico en el bolsillo, y la gente lo vitoreaba como nunca, como si hubiese sido la cancha de Boca. Traer a Maradona a Oxford fue el cumplimiento de otro sueño, que hay ingredientes de perseverancia, y como dije, Maradona, nos guste o no, es conocido en el mundo, y Argentina es conocida en parte por Maradona. Y tenemos que rescatar, como de todas las personas, tenemos que rescatar lo bueno y desechar lo malo. Lo bien que haces. Acá te están diciendo que Maradona no sabía que habías encontrado la llave del obelisco, que si no te hubiera dicho que sí de entrada. Así que me estoy riendo mucho de los comentarios que te están poniendo. Esteban, ¿querés contarme qué opinás del lenguaje inclusivo? Me interesa mucho tu opinión y lo están pidiendo también, el público lo pide. El lenguaje inclusivo, a mí me gusta mucho hablar de esto, porque surge de una causa noble. Las mujeres, lamentablemente, a lo largo de la historia han sido maltratadas, discriminadas, no reconocidas y apaleadas. En mi libro, Las llaves de Raquel, yo le dedico cada capítulo a una mujer. A una mujer, son 18 mujeres, 18 nombres de mujeres en mi libro. Entonces, yo creo mucho en el rol de la mujer, sobre todo en la educación. Y en la educación temprana, sin lugar a dudas. Y siempre las mujeres, tanto mi madre como mi abuela, fueron muy, muy importantes en mi vida. Entonces yo vi toda esta injusticia que pasaron las mujeres a lo largo de la historia. Lo viví en casa. A mi madre la golpeaban, a mi madre la herían, la abusaban. Todo eso lo viví. Entonces, este lenguaje inclusivo surge de una causa noble, una causa justa. Ahora bien, como lingüista, sabemos que las lenguas son como las plantas, las lenguas son como los árboles se plantan, crecen, dan frutos, echan raíces y después mueren. Hoy es un día muy triste en el mundo, porque acaba de morir una lengua. Las lenguas mueren. ¿Dónde está, por ejemplo, el griego antiguo? Ya no existe. El griego que se habla en Grecia, el griego moderno. ¿Dónde está el latín, que era una lengua franca del Imperio Romano? Ya no existe. ¿Quién habla latín hoy en día? Unos pocos en el Vaticano y quizás. Entonces vemos cómo las lenguas van perdiendo. Cuando yo era pequeño, y vos también ibas al correo, veías los formularios en el correo de Buenos Aires escritos en francés y luego en español, porque era la lengua de las comunicaciones, la lengua de la diplomacia. Hoy francés es una lengua bonita, pero no tan internacional como lo era. Entonces vemos cómo las lenguas van cambiando. Entonces, ahora el tiempo de la lengua franca es el inglés. Y será por muchos años más, por siglos más. El chino quizás algún día, pero la vida es demasiado corta para estudiar chino. Ahora bien, el castellano ya es inclusivo. Castellano, cuando habla de género, no estamos hablando de sexo. No estamos hablando de sexo. Es una lengua inclusiva, como muchas de las lenguas románicas son inclusivas, derivadas del latín. Tenemos el latín aquí, tenemos el portugués, el italiano, el francés, el portugués, el catalán, el mallorquín, el valenciano. Bueno, no importa. Pero es una lengua inclusiva. Ahora, si cambiamos el argumento y vamos a decir, los hombres no se sienten, podemos decirlo también con el castellano, los hombres no se sienten identificados con el castellano. Vos me podés decir, ¿cómo? Si lo acusan que es una lengua patriarcal. Mirá, te doy un ejemplo. A ver, respondeme vos, Rosario, y si la gente quiere responder, responde. Díganme, la palabra persona,
Masculino o femenino. Femenino. Muchedumbre, masculino o femenino. Femenino. Cara, femenino o masculino. Perdón, ¿qué? Femenino. Risa. Femenino. Belleza. Femenino. Entonces, supongamos que yo veo una muchedumbre de personas, de hombres, todos hombres barbudos heterosexuales. Bien, no hay duda que son hombres, ¿no? Y veo ahí a uno que le veo cara conocida. ¿Y qué tengo que decir? Oh, veo un persono en el muchedumbro y me doy cuenta que es un eminencio porque su caro tiene un sonriso que emana de su bellezo interior y es mi dentisto. El lenguaje inclusivo es una aberración, es una estupidez, una total estupidez, es una fiebre pasajera. Yo esto lo hablé con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y él también es que es miembro de la RAE. Está de acuerdo, esto es una estupidez, es una fiebre pasajera. Ahora usted me puede decir, pero profesor, hay universidades muy prestigiosas en el mundo hispano que ya tienen cartelitos en Buenos Aires también del lenguaje inclusivo. Es una estupidez, lo hacen porque tienen miedo. Tienen miedo que le tomen las facultades, tienen miedo que los acusen de discriminadores y por eso adoptan el lenguaje inclusivo. Se trató de hacer en inglés hace décadas, de reemplazar el he o el she, who, they o them, no funcionó. La mejor manera que podemos usar la inclusión es aprendiendo otras lenguas, aprendiendo la lengua de signos. El castellano ya es un lenguaje inclusivo. Ahora no se peleen con la gente que lo usa. No se peleen, simplemente reconozcan que tienen buen corazón, porque quiero creer que lo tienen un fin noble. Noble. Exacto. Pero es una aberración. Esa es mi posición. Sigamos. Me parece una maravilla escucharte. Me pusiste a prueba, me ponía nerviosa, tenía que pensar qué artículo iba adelante para no meter la pata. Seguro que en algún momento metí la pata, pero bueno. No, lo hiciste muy bien. Además, a mí siempre me cargan porque dicen que los que me conocen y trabajan conmigo dicen que mi profesión frustrada es ser directora de escuela. Pues soy bastante, me gusta ordenar, me gusta mandar, me gusta cada cosa en su lugar. No como tu directora, ¿no? Pero bueno. Esteban, antes de que terminemos, a mí me encantó otra frase tuya, muchas frases. Les aviso que el libro es muy lindo, es lindo escucharlo, Esteban. Vayan, búsquenlo en YouTube. La entrevista que te hizo Gabriel Ventasgal es para enmarcar, la que te hizo Longobardi es para enmarcar. Son todas interesantes, en cada una cuenta anécdotas diferentes, así que se los recomiendo un montón. Pero hay algo con lo que yo me quiero quedar antes de que termine el tiempo. Vos dijiste que contás en tu libro una anécdota que levantan a una señora muy pobre, ustedes eran pobrísimos, no tenían una casa de barro, chapa, eso Esteban no hizo mucho hincapié, pero él tuvo una infancia realmente con muchas carencias. Levantaron a una señora de la calle que estaba pasando frío, y lo poco que tenían se lo dieron, Esteban le dio su cama, y él dice que para tener hay que dar, perdón, ¿no? Luego de contar eso, y yo la verdad que me quedé con eso, y en alguna de las entrevistas que escuché, dijiste que justamente tu libro, el objetivo fue dar, ¿no? Dar inspiración, compartir tu historia para que le pueda servir a otros. Yo quiero que me cuentes por qué las llaves de Raquel, ¿sí? ¿Y a dónde te llevaban o dónde te llevan esas llaves que vos imaginaste? Cuando Esteban llegó a Israel, él se imaginó a su abuela dándole un manojo de llaves. Yo quiero saber qué significan esas llaves para vos y a dónde sentís que te llevaron o te estaban llevando en ese momento. Y me siguen llevando. Gracias, Rosario. Las llaves de Raquel, el libro, se inspira en varias llaves que me dio mi abuela. Llaves físicas y llaves de enseñanza. Como dije, yo aprendí a leer y a escribir a los 4 años y medio. Y tenemos esa cosa, yo no sé si es mente de pobre de mi madre, que sigue hasta el día de hoy. Me dijiste que me ibas a preguntar por ella. Bueno, pero... Sí. Decirlo ahora también. Sí, todas las cosas, todos los escritos, todos los papeles los guarda. Los pobres acarreamos la pobreza de por vida. La pobreza no se acaba cuando ya tenés una situación bien, ¿no? Uno sigue acarreando la pobreza a diario, en el recuerdo. Y yo creo que eso es bueno. Entonces, pero bueno, entonces todavía tenemos las cosas que yo escribía, los cuadernos Gloria y Rivadavia de aquel entonces. Y yo escribía porque mi abuela me dictaba y tengo muchas cosas que ella me dictaba. Y esas fueron llaves. Me decía, Estebancito, sin sacrificio no hay beneficio. Estebancito, respetá a los adultos, respetá a tu padre. Mi padre
como me resultaba loco, ¿cómo iba a respetar a mi padre que estaba desaparecido? Y ella me enseñó a respetar a mi padre, respetarlo, por más que mi padre no existía en mi vida. Me enseñó a darle de comer a los animales antes de comer uno, que todo lo que se empieza se termina. El dar, vos mencionaste el dar. El dar es muy importante. Mucha gente piensa, tengo que tener para dar. No, señor. Yo creo que es una regla de oro. Hay que dar para tener. No estamos hablando solamente de dinero, que si pueden dar dinero, los aplaudo, pero prestar nuestros oídos, prestar nuestro tiempo, dedicarse a una persona, interesarse cómo está alguien, ayudar a alguien, enseñar algo a alguien. Tenemos 1000 formas a diario de dar. Y creo que no hay nada más bonito, nada que dé más felicidad en la vida que dar. Entonces, la llave de Raquel se llama la llave de Raquel por muchas enseñanzas que yo recibí de varias mujeres, sobre todo de mi abuela Raquel. Esteban, y lo último, también dijiste por ahí que quiero que me digas tu mamá, si te va a visitar, si está orgulloso de vos, y por qué dijiste por ahí que tener todo es una gran falencia. Yo te escuché en una entrevista. Mi madre es colosal, si quieren la pueden ver, porque ayer Oscar González Oro, si buscan a Oscar González Oro, publicó un videito de mi madre que se hizo viral, así que lo pueden buscar en Instagram. Es una mujer que está cantando, y ayer le dieron un diagnóstico un poco feo, tiene edad, entonces le dijeron, mira, te tenemos que operar de esto y de lo otro, y ella lo festejó cantando, así que si lo ven, es mi Sí, madre. ahí dijeron, preguntaron si sabías cantar como ella, así que supongo que lo habrán visto. No. Y por favor síganme en Instagram también. Bueno, mi madre es una mujer muy positiva, es una mujer encantadora. Sí viene a visitarme, vino a mis graduaciones, se durmió en todas, porque las graduaciones en Oxford son en latín. Pero una mujer encantadora, llena de vitalidad, con un pensamiento positivo hacia la vida. Sigue viviendo, ahora vive bien, claro, pero cerca de una villa, porque a 3 metros, claro, porque ella también cree en la importancia de dar, de brindarse, de guiar y de ayudar. Y tu pregunta era, si sigo creyendo que las cosas deben costar. Totalmente. Yo les conté a ustedes que quemé cables y compré mi primer diccionario Aristos de inglés-español y me lo leí de tapa a tapa. Y hoy, siendo adulto, me pregunto, ¿por qué yo de niño leí un diccionario de tapa a tapa? Y la respuesta es, lo hice porque me costó. Me costó y lo valoré. Si me lo hubiesen regalado, seguramente no lo habría leído. Entonces, las cosas que cuestan tienen un valor especial. Y entonces yo opino que lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros amigos pobres, con los pobres que nos rodean, que son muchos. Yo creo que la pobreza en Argentina existe y me duele muchísimo, pero está mezclada esa pobreza con viveza, de ambas partes. Del que recibe y del que da. Entonces, yo creo que hay que ayudar al pobre, sobre todo al indigente, sin lugar a dudas. Pero lo mejor que podemos hacer es ayudarlo de una manera inteligente para que se valga por sí mismo y no para que esas pobrezas se transformen en una adicción. Van a valorar muchísimo más si uno no les da o les da con inteligencia. Siempre pedir a cambio, recordando que sin sacrificio no hay beneficio. La verdad que, Esteban, me encantaría poder aplaudirte yo. Si es por mí, sigo. Tengo un montón más de preguntas para hacerte, pero Instagram te corta a la hora y no quiero que el vivo se pierda. Mi idea es poder guardarlo. Te quiero agradecer en nombre de la revista Tigris y en nombre de IDICO, que es la empresa que es propietaria de esta revista, e invitarte, si llegás a venir para Argentina, para que escucharte personalmente. Me encantaría que vengas. Yo sé que das conferencias. La verdad que me encantaría poder conocerte. Para conocerte personalmente. Gracias. Y por supuesto, esta entrevista va a quedar guardada. Vamos a dejar el link al libro para que lo compren todos. Y estamos esperando la segunda parte, porque yo quiero que cuentes tu experiencia como docente allá, tu experiencia como traductor de grandes personalidades, tu experiencia viviendo en tantos lugares del mundo. La verdad que hay mucho más para preguntarle a Esteban, pero el tiempo es tirano. No quiero que se corte. Gracias.
Gracias a vos, Rosario, sos muy, muy profesional, hiciste una muy buena investigación. Todos ustedes que están en el canal de Rosario, felicitaciones porque vale mucho la pena. Y les quiero concluir esta hermosa charla que tuvimos. Por favor, no dejen de soñar. Todos tenemos sueños, pequeñitos y grandes. Un sueño no cumplido es una frustración que uno acarrea por el resto de la vida. Sueñen y hagan todo lo posible con una concentración extrema, sin distracciones, para cumplir los sueños. La vida es corta, se nos puede ir de las manos de un momento a otro, lo vimos aquí durante la pandemia. Por favor, sueñen y hagan lo posible para cumplir los sueños. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias.